Le damos la más cordial bienvenida a su programa A Fondo, este espacio en el que abordamos los temas más importantes de la vida nacional, concernientes a educación, a nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de investigación y todos aquellos que son de interés para el público, pero con un enfoque diferente. Nuestro objetivo es proporcionarle al público universitario y a los hondureños en general una mirada diferente de los temas que aquí abordamos. Un tema que ha llamado la atención de los diferentes sectores es el papel que está jugando la oposición en nuestro país. Tenemos una serie de interrogantes que esperamos despejar con nuestros invitados. Por ejemplo, ¿es normal que en una democracia haya oposición? ¿Hasta dónde debe de llegar la oposición? ¿En qué temas se deben de enfocar? ¿Habrá algún momento en el que se puede aliar o acompañar al partido de gobierno? ¿Hay debilidades al interior de cada uno de los partidos en oposición? Hace solo unos días, los presidentes de los partidos Liberal, Mauricio Villeda, Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, PAC, Salvador Narrala y PINU, Guillermo Valle, firmaron un acuerdo de unidad para trabajar juntos en una oposición política que denominaron En Defensa del Pueblo y de la Democracia. Los primeros repuntes de una oposición se dieron con la Policía Militar de Orden Público, en la que se unieron y no permitieron que se le otorgara rango constitucional, ya que la misma estaría adscrita y bajo el mando directo del presidente de la República. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, al exteriorizar una desbandada de diputados y líderes en al menos 3 de los 4 partidos políticos que conforman esta alianza y problemas estructurales a lo interno de cada instituto. Pero también el Partido Liberal, en alianza con el Partido Nacional, no apoyaron recientemente que partidos como el PAC y Libre tengan su propio representante en el Tribunal Supremo Electoral. Para abordar este tema tenemos a 2 invitados especiales con los cuales esperamos profundizar sobre el mismo, este bloque de oposición que se ha formado en el país y el cual pues ha llamado mucho la atención en los diferentes estratos y sectores sociales. Se trata de Blas Barahona, un sociólogo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, Blas. Y también Fernando García, analista político y también una persona entendida en los temas políticos de nuestro país. Comencemos consultándoles, o quiero comenzar consultándoles su punto de vista, su opinión a la conformación de este bloque de oposición al partido, al gobierno que actualmente está en nuestro país. Blas. Bien, primero, muchas gracias, agradecer la invitación para discutir un tema de trascendencia nacional, como es este pacto que se ha formado o este bloque de oposición. Creemos que es necesario en una democracia donde no existen oposición, definitivamente no se puede decir que es democracia, ¿verdad? Lo otro es que las democracias funcionen si hay pesos y contrapesos. Creemos que esto nos puede ayudar a impulsar, a profundizar la democracia, a fortalecer este proceso que se ha venido dando y definitivamente creemos que este bloque es necesario la oposición. Se justifica también por la forma en que se está manejando este gobierno de manera autoritaria, pero que también creemos que hay que democratizar los espacios de la vida política, social de este país y sobre todo entrar en un proceso también de desmilitarización de esta sociedad. Creemos que la oposición viene a fortalecer este proceso, pero también creemos que es necesario para la vida política de este país. Don Fernando. Muchas gracias, muy amable. La oposición política se debe desarrollar en función de hacer democracia, de construir república y lógicamente de fortalecer, ampliar y consolidar el Estado de Derecho. Y hacer república quiere decir luchar porque exista un verdadero equilibrio de poderes, como decía el colega, el equilibrio, los pesos y los contrapesos. Pero cuando se ve que un poder del Estado prácticamente está subsumido dentro de otro, a la inversa de lo que fue en los 4 años anteriores, estamos ante un proceso de centralización de poder político que hay que indiscutiblemente cuestionar y hacerle oposición. La democracia,
la República y el Estado de Derecho demandan de la oposición. Principalmente cuando vemos tres rasgos fundamentales como megatendencias políticas en estos 5 años de gobierno. El primero, el más grave para el Estado, como Estado, no estoy hablando de gobierno, sino como estructura política, con población, territorio y gobierno, es la transnacionalización y privatización del patrimonio nacional. El segundo, la concentración del poder político en el titular del Poder Ejecutivo. Y la tercera, la militarización de la sociedad con más de 50 decretos, leyes sobre defensa y seguridad. En pocas palabras, ¿usted está de acuerdo? ¿Lo ve saludable este tipo de bloques que se forman? Totalmente, principalmente cuando nos encontramos ante un tema de inseguridad jurídica constante. Vemos cómo una serie de leyes secundarias de la legislación nacional, de las leyes del país, contradicen principios fundamentales de la Constitución de la República. Segundo, cuando vemos que en vez de transparencia, que es una característica de un gobierno democrático, lo que tenemos es opacidad. Tercero, cuando no hay absolutamente rendición de cuentas, no se conoce los estudios, los dictámenes, las justificaciones que respaldan una serie de decisiones gubernamentales, tanto para el concesionamiento de obra pública, de proyectos, de recursos naturales o de territorios, como con las zonas de empleo y desarrollo económico, que no hay absolutamente ninguna rendición de cuentas sobre cómo va el proceso. Entonces, si no tenemos transparencia, no tenemos rendición de cuentas y no hay acceso a la información pública, que siendo pública debe ser pública y toda la ciudadanía, toda la población debemos tener derecho a accesar a la misma, por consiguiente, es un requerimiento indispensable de un proceso de construcción democrática hacer oposición. Blas, ¿es normal una oposición? ¿Es normal un bloque de oposición en una democracia? Claro que es normal y es necesario. Es correcto. Esta oposición debe de oponerse no solo en los aspectos políticos desde el Congreso, sino oponerse, por ejemplo, a todos estos procesos de privatización que se están llevando a cabo, oponerse a la venta de la nacionalidad de este país con esto de las ciudades modelos, sociedades alquiladas, ¿va? Que es de la venta del capital transnacional, oponerse contra la militarización que se está llevando esta sociedad. Aquí todos los espacios públicos prácticamente han sido militarizados, ¿va? Las mismas dependencias del Estado. Entonces, la oposición debe estar encaminada a eso. Yo creo que ya se dio un paso importante cuando no se permitió el rango constitucional a la policía militar, porque esto también atenta contra la democracia. Entonces, si es necesario, se justifica. En estos momentos actuales, las democracias solo pueden funcionar, como decía al principio, si hay pesos y contrapesos, si se mantienen los equilibrios, ¿va? Es decir, la democracia no puede funcionarse si se hace de manera unilateral, desde la imposición de criterios e incluso de caprichos, o si se hace desde posiciones autoritarias, ¿va? La democracia precisamente es el juego de ideas, es la discusión pluralista. Creemos que este Congreso es un Congreso multipartidario, ¿va? Que precisamente hay una fortaleza en el Congreso porque antes no lo teníamos. En este país, en este momento, este bloque político que se ha formado de oposición es innovador. Hablábamos al principio que aquí prácticamente solo hubo un intento de oposición de bloque cuando se formó el famoso el programa de Unidad Nacional, ¿va? Del famoso PUN, allá en la década del 70, principios del 70, 71, cuando se nombró el gobierno de Monchito Cruz, Ramón Ernesto Cruz, pero que fue muy efímero, ¿va? Después vino un golpe de Estado. Pero esta oposición, hoy sí que seremos que fuerte, es una oposición que tiene en perspectiva, la vemos con mucho atino, y es más, habría que ver también hasta dónde esta oposición no solo vaya a ser una oposición desde el Congreso, sino que deja una oposición en el sentido amplio de la palabra, para oponerse a muchas cosas que deben de venir a fortalecer el desarrollo del país, a fortalecer la democracia, pero también a impulsar procesos democráticos hacia una nueva
hacia una nueva sociedad, pero también en perspectiva hacia las próximas elecciones. Usted cuando señala eso, que no solamente debe de ser desde el Congreso, a mí se me viene una interrogante y es ¿hasta dónde debe de llegar este bloque de oposición? ¿Hasta dónde? ¿Qué temas debe de oponerse? ¿Hasta qué temas debe de estar a favor o debe de estar en contra? La oposición debe nacer, como lo decía el estimado amigo sociólogo, para generar pesos y contrapesos. Y eso contribuye a que el proceso democrático avance. Entonces, en ese sentido, no podemos definir previamente qué cosas específicas, qué cosas específicas se le debe hacer oposición, pero sí en términos gruesos. Y entonces tenemos que decir que indiscutiblemente, por ejemplo, el tema de la policía militar de orden público era un tema imperativo en el cual debería de haber un consenso de la oposición, un acuerdo mínimo alrededor de él. Y el problema se deriva desde la Constitución misma, cuando en el capítulo 10, el artículo 272, empieza a hablarse de la defensa. Y allá, el último artículo, el 293, se refiere a la Policía Nacional. Desde ese momento empieza la distorsión entre qué es defensa y qué es policía. La policía debe ser y es considerada eminentemente civil para el trato permanente, cotidiano, día a día con la ciudadanía, con la población y en un irrestricto respeto a los derechos humanos. En cambio, la defensa nacional tiene otras consideraciones muy diferentes, pero la distorsión, como vemos, comienza desde la Constitución. Entonces la oposición debe comenzar por acuerdos mínimos, pero después debe evolucionar a acuerdos tácticos y posteriormente a temas de alianzas estratégicas. Lógicamente, el tema de la ley de protección social debe ser un imperativo que sea analizada y concertada por el bloque de oposición. Debe ser concertado las modificaciones a la ley electoral o en su caso a la formulación de una nueva ley electoral o más aún para una ley de fortalecimiento democrático en el país. Para mejorar y ampliar y consolidar el Instituto de Acceso a la Información y darle aquellos toques que muchas organizaciones de sociedad civil plantearon en sus orígenes cuando se aprobó en el 2006. Y así retomar, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana directa de la población, porque es una evolución normal de la democracia, transitar de la democracia representativa a la democracia participativa y directa, no solamente mediante el plebiscito y el referéndum, sino que como una práctica diaria. La democracia, como la libertad, deben ser prácticas cotidianas. Blas, usted señalaba este punto, que no solamente en lo político, sino también en otros ámbitos debe de trabajar la oposición. ¿Hasta dónde puede llegar esta oposición? Bueno, la oposición tiene toda una tarea por delante en pro de la democracia, de desarrollar democracia, y como decía el licenciado Fernando, es precisamente hacer patria. El problema de la patria comienza precisamente con el problema de la identidad, ¿va? De la nacionalidad. Y no podemos hacer patria si estamos vendiendo el país, por ejemplo, entregándolo al capital transnacional. El problema de la salud, estamos en una crisis precisamente de salud, y hoy se está hablando de una privatización de los servicios de salud precisamente a través de esta ley de seguridad que están creando, ¿va? Porque eso lo que va a hacer es trasladar eso a consorcios transnacionales. Que ya lo han hecho, ya han hecho en algunos aspectos. Entonces, no es casual que el Colegio Médico, por ejemplo, se esté oponiendo a esto de la privatización de los servicios públicos de salud. Y ya la oposición precisamente toma un papel y dice que también se va a oponer a esto de la salud, a la privatización de los servicios y de la ley esta de seguridad social. ¿Qué otros aspectos? El problema de la policía militar, va de la militarización. Yo creo que la policía militar no debe de dársele el rango constitucional, porque eso ya está estipulado en la Constitución, a quien le compete las funciones de seguridad y las funciones de defensa de la nacionalidad, va de la soberanía, que es a las Fuerzas Armadas. Pero hoy las Fuerzas Armadas están haciendo un papel de policía, ¿va? Y la policía
prácticamente está en un proceso de desarticulación, Policía Nacional. Entonces hay que encaminarse a fortalecer la policía, a depurar la policía como estaba planteado, ¿va? Y que se había venido trabajando en la comisión de reformas del sector policial, sector de seguridad. Lo otro es cómo repotencializar estructuras del Estado, instituciones del Estado como la ENE, por ejemplo, Hondutel, que son empresas estratégicas para el desarrollo de un país, ¿va? Pero hoy todo esto se está privatizando. ¿Cómo recuperar, por ejemplo, esos espacios perdidos con esto de las privatizaciones, ¿va? Los recursos naturales que también están siendo privatizados? Entonces, la ley de las reformas a la ley electoral, creo que los partidos políticos deben de tener sus representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahí hay un problema muy serio, ¿va? Que los partidos de la oposición no tienen representantes en ese tribunal, a excepción del Partido Liberal. Pero ¿cómo es posible que un partido como la UD y la ADC, que apenas sacan el 2% en las elecciones, tengan representantes, y los otros, que son casi el 70%, no tengan representantes en el tribunal, ¿va? Entonces yo creo que también aquí hay que luchar hacia la representatividad en el sistema político, pero también en cómo incidir en otros procesos y en otros espacios. Yo creo que también la sociedad civil ha venido planteando unas reformas al sistema electoral, al sistema de partidos, pero también a las reformas a la ley electoral. Yo creo que la oposición debe encaminarse hacia eso también. Entonces, vemos que hoy el Congreso tiene otra configuración, el Congreso Nacional. No es un Congreso que puede ser ya manipulado como se venía manipulando. El mismo hecho de que hoy haya un sistema de partidos, un multipartidismo y pluralismo en ese Congreso, pues creo que el Congreso ahora tendrá que replantearse incluso una nueva agenda de discusión, de desarrollo, ¿va? Desde la oposición que está ahí mismo. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al retornar vamos a hablar de las debilidades, de las fortalezas que tiene este bloque de oposición. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en algunos de los partidos políticos que conforman este bloque y de qué forma pues los que conforman el partido de gobierno han iniciado una campaña de desprestigio para este bloque de oposición. Usted no nos cambie, que este tema está muy interesante y seguro le va a gustar. Ya regresamos. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. Estamos abordando el tema relacionado al bloque de oposición que se ha conformado en nuestro país luego que 4 partidos políticos a través de sus presidentes han firmado un acuerdo, el cual pues señala, entre otras cosas, que serán un solo bloque de oposición para aquellos temas en los cuales el gobierno u otros sectores busquen afectar a la población en general. Bien, ha iniciado un proceso de desmeritar este bloque de oposición, un proceso yo lo siento como un proceso de ataque hacia el bloque de oposición. Obviamente era de esperarse que ocurriera esto, ¿no? Gracias. Bueno, esto es normal y es de esperarse esa reacción, sobre todo en el oficialismo,
Primero porque tienen todo el poder, tienen los medios de comunicación a su disposición, tienen el poder político, el poder económico, y eso les facilita entonces poder hacer toda una campaña de desprestigio contra la oposición. Ya dicen que es una oposición débil, que ese pacto es débil, que no les va a funcionar. Entonces ahora lo que va a venir es precisamente la compra de conciencia, ¿va? Aquí va a seguir funcionando la compra de conciencia, la compra de los votos en el Congreso, cuando hayan que aprobar leyes y estratégicas, que luego vemos algunas debilidades, por ejemplo, en esa bancada del Partido Liberal, ¿no? Ya hay incidencia, ya prácticamente al presidente de la bancada ya le dieron un golpe, ya lo cambiaron, ya se está nombrando otra persona. Hay algunos que no están de acuerdo con este bloque dentro del Partido Liberal. Hay que ver las otras bancadas, por ejemplo, cómo se expresa esto en el PAC, en Libre. En Libre vemos cómo lo han venido queriendo también chantajear algunos diputados y se han agarrado de aquellos más débiles, ¿va? Y entonces ya vemos que en Libre ya prácticamente han salido 4 o 5 diputados que se han ido, están queriendo conformar una bancada independiente. La octava. Sí, la octava. Entonces eso también es una fisura. Sí. Es una fisura en esa oposición, ¿va? Y entonces, esto es lo que viene. Lo otro es cómo se plantea el problema de la segunda vuelta, ¿va? Para el proceso electoral. Aquí en la segunda vuelta, esto por supuesto que va a traer un conflicto mayor, ¿va? Sí. Un conflicto mayor que va a trascender hasta las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar? El Partido Nacional ya dice que ellos no están de acuerdo con una segunda vuelta, se oponen a la segunda vuelta. La oposición sí está planteando la segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta, quieras o no, es una fortaleza para el proceso democrático, ¿va? Y como decía aquí el doctor, es decir, hay que ver el proceso de participación ciudadana, pero también esto de ampliar la democracia a una democracia más participativa e incluyente de los diferentes sectores sociales. Ahora, en estas bancadas, por supuesto que hay debilidades y hay fortalezas, ¿va? Y entonces ya están buscando todas esas debilidades, y aquí lo que va a venir es definitivamente el problema de la corrupción, cómo comprar votos, cómo comprar conciencia. Lo otro es que esta oposición también debe de hacer una lucha fuerte y tenaz contra la corrupción, ¿va? Porque este es un problema muy serio que tenemos en este país, la corrupción y la impunidad, ¿va? Aquí los casos de corrupción han quedado impunes. El caso del Seguro Social fue quebrado y lapidado, ha quedado impune, y otros actos de corrupción que están por ahí. Entonces, hay que ver hacia dónde también, cómo sigue esto. Estamos en un proceso, la oposición se acaba de formar, están haciendo oposición en puntos muy, muy específicos, muy estratégicos, pero que también tendrá que irse ampliando a otros aspectos de interés nacional y político que tendrán que irse dando en el proceso, ¿va? Entonces tendríamos que ver esto, ¿va? Por los momentos nosotros vemos un pacto con una bancada más consolidada, ¿va? Aunque tiene sus problemas. Claro, también tiene sus debilidades. El Libre esperamos que también se consolide, ¿va? Con los que ya salieron, y que realmente haga incidencia, ¿va? Desde el Congreso también. Y bueno, el Pino pues no tiene problemas, ¿va? Con su bancada, ¿va? Con su bancada. Sí. Pero que se ve que eso también está muy fuerte, ¿va? Sí. Ahora, hay que ver también la posición del Partido Liberal, sobre todo de su dirigente, de Mauricio Villeda, ¿va? Con un discurso muy radical, ¿va? Muy fuerte, como oposición. Y eso, pues, de hecho, trata de consolidar también esa bancada hacia un proyecto político en esta oposición, pero también de cara a las próximas elecciones, ¿va? Sí. Porque aquí el perdedor en este proceso ha sido el Partido Liberal. En este proceso de oposición. No de oposición, sino electoral, ¿va? Okay.
porque sale como tercera fuerza. Una próxima pérdida para el Partido Liberal significa la desaparición de ese partido. Y si no se consolida en este proceso, ese partido va a terminar siendo un partido bonsai como los demás pequeños. Don Fernando, su Por punto de favor. vista ante esto, ante esta fuerte golpe, digámoslo así, que ha venido en contra de este bloque de oposición, desbandadas por un lado, críticas por otro. Señalaban en su momento de que el anuncio que hicieron recientemente fue para pedir chamba, porque estaban hablando de que van a conformar la junta directiva, cosa que a mi parecer no está mal, porque desde un principio creo que tuvo que haber sido así. Más bien la presidencia del Congreso Nacional, creo yo, que tuvo que estar o tendría que estar en manos de la oposición. Indiscutiblemente la oposición debió de haber asumido la presidencia. Desde el inicio. Desde el inicio. Y fallas de olfato político, de conflictos entre generaciones dentro de algunos partidos provocaron que ese logro no se obtuviera. Que estuvo en manos del Partido Liberal. Que estuvo principalmente en manos del Partido Liberal, y es por eso que su candidato presidencial de aquel momento, Mauricio Villeda, muy recientemente hizo un mea culpa y aceptó que había sido un error político no haber enfrentado aquel momento. Indiscutiblemente la política es, como la historia, un proceso que tiene flujos y reflujos, se avanza y se retrocede. ¿Qué sucede en este momento? Que además de lo que dice la norma jurídica, también hay que ver la toma de conciencia en la población. Y ese tránsito de la conciencia mágica a una conciencia ingenua a una conciencia crítica y organizativa. En la medida en que el pueblo observe que los partidos de oposición conforman un bloque opositor, en esa medida hay un salto cualitativo en la toma de conciencia, en el nivel de conciencia, y eso se va a dar, también se va a expresar en una mayor activismo y militancia partidaria en esos partidos de oposición. Y lógicamente van a haber unos que van a tener un mayor liderazgo que otros, y a través de sus estructuras locales, municipales, departamentales y nacionales, van a capturar en el sentido nada más expresivo del término, ¿verdad?, a más población que milite, que active en ese bloque opositor. Pero debemos recordar también que la oposición se debe manejar en base a justificaciones que tengan validez permanente, porque el partido en el gobierno se ha caracterizado por la mentira, la injuria, la calumnia y falsos positivos. Como por ejemplo anunciar que se tenían 1.000 millones de financiamiento de Estados Unidos para el país, cuando en realidad solo son 160 millones. Entonces, esas informaciones poco a poco van cayendo y calando en la conciencia de la población y van desmeritando al gobierno. Aunque vayan a recoger la bolsita, el bolsón o la bolsa solidaria, o el bono, cualquiera de las 3B, bono, bolsón o bolsita. Pero en todo caso, lo que van viendo es que van creciendo algunas partes del cuerpo por la mentira. Mentira que se repite constantemente. Entonces, esas situaciones de esa mentira, esa calumnia, ese perjuicio a la democracia, a la república, a la población, a la ciudadanía, pueden llevar a que las fuerzas opositoras, el bloque opositor, entablen en determinado momento apropiados, sustentados, jurídica, política, democráticamente y técnicamente, juicios políticos también. Y eso no hay que perderlo de vista en una perspectiva de mediano y largo plazo. Porque hay preceptos constitucionales muy claros, los cuales están siendo irrespetados una y otra vez, tanto por leyes como por decisiones gubernamentales. Y eso puede llevar a cabo, iniciar un proceso de esta naturaleza. Ustedes hablaban de la corrupción y la impunidad, temas transversales que atraviesan toda nuestra sociedad y que son históricos y que ya en el momento actual se convierten casi en un tema cultural. ¿Y por qué digo cultural? Porque se adopta como correcto el ser corrupto, aunque haga un poco de obra pública.
No importa que sea corrupto, si hace. Por lo menos hace, dice. Sí, exacto. Y entonces ese nivel de hacer prevalecer antivalores nos debe llevar como sociedad y como Estado-Nación a una reflexión profunda sobre lo que son los preceptos constitucionales, el derecho internacional público que hemos aprobado nosotros en una forma soberana y su vigencia y su aplicación cotidiana. Y rechazar como oposición cosas tan graves como las zonas de empleo y desarrollo económico, en la cual va a haber una normativa jurídica independiente para cada zona de empleo, un gobierno autónomo, aduanas autónomas, sistemas tributarios autónomos, policías, sistemas penitenciarios, sistemas educativos, y que va a poder entrar cualquier nave aérea o marítima directamente a las zonas de empleo. ¿Y qué dicen las Fuerzas Armadas sobre eso? Sobre la defensa de la frontera y de la tierra y del patrimonio nacional. ¿Y qué dijo la Secretaría de Pueblos Indígenas? ¿Y qué dijo la Secretaría del Interior, de Gobernación y Justicia? ¿Y qué dijo la Cancillería de la República respecto a la aplicación de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia frente a un adefesio jurídico, político, de crear un Estado dentro de otro Estado, como son las mal llamadas ciudades modelo, que no son más que ciudades estatutos? Ese tema va a unir a la oposición también, porque cada día son más personas de la población y de la ciudadanía que toman conciencia a nivel nacional, en los territorios donde se está generando una oposición muy grande a las decisiones gubernamentales, y que van a presionar a sus diputados para que hagan una alianza alrededor de este tema. El Partido Libre ya presentó un proyecto de decreto ley derogando la reforma constitucional y derogando la ley orgánica de las sedes, y proponiendo un mecanismo de consulta permanente para buscar cómo atraer e incentivar la inversión extranjera, pero sin llegar a la cesión de soberanía ni a cláusulas leoninas como las que tenemos. Este bloque se enfrenta a fuertes críticas, prácticamente de varios sectores. Por ejemplo, tenemos un diario escrito, en su página digital dice: Honduras, oposición más dividida que unida. Libre enfrenta desbandada de diputados y Partido Liberal no tiene consenso con su bancada. Bueno, y así vemos una serie de comentarios que se vienen. Por ejemplo, hemos escuchado a miembros del Partido Nacional decir: Salvador Narrala y Mauricio Villeda están siendo manipulados por Manuel Zelaya Rosales. Solo le están siguiendo el juego al expresidente. No tienen la fuerza, o sea, y una serie de más puntos que ponen sobre la mesa cada uno de los miembros de estos partidos. Pero vamos a hablar de esto al retornar de la pausa, porque quiero que quedemos claros en este aspecto, específicamente en este aspecto de fuerte oposición que ha encontrado, valga la redundancia, la oposición, de los ataques que ha recibido de diferentes sectores. Es normal, como ya lo decía Blas, también como lo decía don Fernando, es normal que ocurra esto porque el partido de gobierno, que es en este momento los oficialistas, pues ellos se sienten intimidados, digámoslo así, o se sienten preocupados el ver que por primera vez existe un bloque de oposición en nuestro país, que yo considero que esta es una figura nueva que se ha dado en Honduras, porque antes decía, bueno, el Partido Liberal es la oposición cuando no estaba en el gobierno, el Partido Nacional está gobernando, o viceversa, pero nunca se dio fuertes puntos, o nunca se plantearon fuertes temas en los cuales dijera el Partido Liberal: no podemos apoyarlo, está afectando un sector o va a afectar a otro. Pero esto lo vamos a analizar después de la pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Dónde ven las debilidades ustedes al bloque de oposición? Yo quiero plantearles dos cosas, o dos puntos.
Por ejemplo, el Partido Liberal no acompañó al resto del bloque de oposición en el tema relacionado a la segunda vuelta, ni tampoco acompañó a los partidos PAC y Libre en lograr un representante en el Tribunal Supremo Electoral. Yo planteo esos dos puntos. ¿Ustedes dónde ven más debilidades? Aparte de las que hemos hablado, los problemas de los líderes, los problemas de los diputados, que líderes de Libre se pasan para el Partido Liberal, que una diputada, o mejor dicho, sí, una diputada tiene demandado a 5 miembros del Partido Anticorrupción, etcétera, etcétera. ¿Dónde ven ustedes estos más debilidades o que puede llegar en su momento a ser esa piedrita que vaya estorbándole a la oposición? Las debilidades dejémoselas al Partido Nacional, que lo hace constantemente, cotidianamente, y tiene suficientes medios de comunicación para estar haciendo esa fisura dentro de la oposición, maquiavélica, dividir para ganar y generar paralelas, como lo hizo con la Policía Nacional, que con la Policía Militar de Orden Público le generó una paralela en la atribución 4 que dice realizar labores de inteligencia, investigación y todas las demás. Entonces, el Partido Nacional cotidianamente, a través de sus activistas, dirigentes, militantes, simpatizantes, está diciendo constantemente las debilidades. Las fortalezas, recordemos el escudo chileno, que dice por la razón o la fuerza. Aquellos mismos diputados que votaron en contra de sus centrales ejecutivos y que no votaron en función de línea de partido, como que si fueran electos individualmente y no como miembros de una estructura partidaria, van a recibir no solamente el juicio de la historia, sino que el juicio de sus electores y posiblemente también, antes de que termine el periodo, tengan que cambiar de posición y retroactarse por haber tomado decisiones en un carácter eminentemente individual y no en función de los intereses de la patria. Sí, es bien fácil. El Partido Nacional dice de que a quien le van a pasar factura los electores va a ser a los que conforman actualmente ese bloque de oposición. Claro, es lo mínimo que tienen que decir, ¿verdad? Pero vamos a ver el resultado electoral. Sí se reforma la ley electoral, sí hay elecciones y sí son transparentes y verdaderamente legítimas y legales, que no va a haber más fraudes electorales. Si aquí lo que vemos es un chantaje permanente, ¿cómo va a ser posible que precandidatos presidenciales que denunciaron 5.000 actas fraudulentas de repente salgan hablando a favor de determinados candidatos o precandidatos o presidentes? No, sí, mire, estamos en que un presidente de la República diga voy a hacer lo que tenga que hacer, lo fáctico, lo real, sin ninguna consideración jurídica, constitucional, ética o moral, que un presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia diga la mejor ley, no importa que sea inconstitucional si sirve, o el presidente del Congreso Nacional que dice la mejor seguridad que se puede dar es la que se da a uno mismo. Eso refleja que para ellos el Estado no existe y el Estado son ellos. Ellos como titulares de poderes del Estado, pero eso puede llevar a juicios políticos y puede llevar a, además de la insatisfacción que ya hay en grandes sectores de la población, a inestabilidad y a ingobernabilidad democrática. Por eso la oposición tiene que consolidarse, fortalecerla, y todos debemos de contribuir a ella. No simplemente por hacer oposición, no, por hacer, por ejemplo, que el artículo 330 de la Constitución se convierta en una realidad, cuando dice la convivencia democrática y armónica de todos los tipos de propiedad y de empresas. Empresas del Estado, como lo decía el estimado amigo don Blas, la propiedad mercantil y la empresa mercantil y las empresas de economía social, en la cual los trabajadores tienen la propiedad de su empresa y de sus activos productivos y se benefician de ellos. Cuando vemos, por ejemplo, también que los diputados toman decisiones individuales y no partidarias, cuando vemos que la toman en función de intereses realmente espurios en vez de intereses nacionales, como fue al aprobar la zona de empleo y desarrollo económico, que en plena debate de uno de los artículos más importantes de la ley orgánica de la zona, como consta en actas, si es que no las cambian hoy, después de este programa, se establece claramente en las actas de que porque había un partido
el equipo nacional del país, se suspende la sesión. No, óyeme, estamos ante un juego muy democrático, sumamente débil, que tenemos que fortalecer y construir. Y solamente lo podemos construir así, con la Constitución en la mano, con los tratados internacionales sobre derechos humanos, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre participación ciudadana, participación política, partidos políticos, como lo dice la misma Constitución en el capítulo correspondiente a los partidos políticos, en que los derechos sociales se están violentando constantemente. ¿Por qué? Por medidas legales neoliberales eminentemente que atrofian, que disminuyen, que tergiversan los preceptos constitucionales. Y eso está prescrito, qué tratamiento se le va a dar a los que violenten la Constitución y sus principios constitucionales, y que son acciones penales imprescriptibles, traición a la patria. Yo sobre esto, a mí me parece que la oposición más bien se está fortaleciendo, ha salido fortalecida de este proceso con esto de la constitución de este bloque, porque son las bases precisamente las que han estado exigiendo a los partidos que hagan oposición, ¿va? No, hoy tenemos una ciudadanía mucho más crítica, más informada, más cuestionadora, que ya no es aquellas electores o aquella ciudadanía que teníamos años atrás. No, hoy es una ciudadanía más exigente, ¿va? Y nosotros vemos cómo han cuestionado incluso al Partido Libre, a sus diputados, ¿va? Por las posiciones a veces muy débiles en el Congreso frente a los problemas que se debaten o se tratan ahí. Entonces, ha habido todo un cuestionamiento y eso ha llevado a los partidos precisamente a hacer este bloque, ¿verdad? Son las bases los que están exigiendo, y estos partidos más bien están saliendo fortalecidos en las bases, es decir, en sus comunidades, en los municipios, en los departamentos, ¿verdad? Hoy vemos partidos mucho más fuertes e incluso con propuestas de cambio, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que las debilidades, quien las tiene es el Partido Nacional. El Partido Nacional hoy se enfrenta a una serie de debilidades muy fuertes, muy fuertes. Esta oposición que o no, va a causar debilidad y le va a causar problemas a las mismas estructuras del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene una ventaja que es un partido vertical, ¿va? Es decir, con un mando vertical y que se maneja graníticamente, pero quieras o no, también hay descontento, ¿va? Por la forma en que se está mandando, se está gobernando. Yo creo que aquí debemos de analizar también los escenarios prospectivos. ¿Qué va a pasar, va, con esta alianza? ¿Qué va a pasar el futuro del país, va, con lo que viene? Por ejemplo, supongamos que no se apruebe, ya no se aprobó lo de la policía militar, el rango constitucional prácticamente ya no pasa. El plebiscito también es discutible porque la misma Constitución de la República establece en qué momento se hace el plebiscito, y cuando un tema ya ha sido debatido, ya ha sido aprobado, pues ya no pasa, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si no se aprueba esta ley de seguridad social? No hay inversión en este país. Supongamos que se derogue esta ley de las ciudades modelos, de las sedes. Estamos próximos a que se nombren los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ¿va? ¿Se va a llegar a un consenso? ¿Cuál es el papel de la oposición en el nombramiento de estos magistrados? ¿Verdad? Y que todo eso, porque estas son precisamente las líneas estratégicas de este gobierno. Empleo por hora, el desarrollo de las ciudades modelos, que precisamente hoy le llaman sedes, pues llaman sedes de desarrollo y empleo, ¿va? Que es toda una farsa, una mentira, ¿va? Luego, ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Estamos ante una crisis política, estamos viviendo una crisis política, una crisis peor todavía que la que vivimos antes del golpe de Estado, ¿va? Entonces, del golpe de Estado del 2009, ¿cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en esto? ¿Se puede llegar a un autogolpe? ¿Ah? ¿Podría? ¿Cómo que es la pregunta que debemos y que quede en el aire? Usted planteó los juicios, planteó los juicios políticos. Claro, porque ahora vienen los juicios políticos. Desde el Congreso, con esta oposición, se puede demandar, se puede llevar a juicios políticos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Puede que se dé un autogolpe ante una crisis. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en un nuevo proceso? Ya no van a cometer la misma errores o estupidez que cometieron con el golpe del 2009. ¿Cuál va a ser el papel incluso de la oposición en este
si se plantea un problema de autogolpe, digamos un Fujimoriazo, ¿verdad? Estilo Fujimori de Perú, que se dio un autogolpe, llegan las Fuerzas Armadas, pero él queda atrás de él, ¿verdad? Cerrando el Congreso. Cerrando el Congreso, claro. Entonces, aquí se cierran todas las instituciones, ¿va? El Congreso, Corte Suprema. ¿Debe la oposición conformar? Permítame. Y aquí, precisamente, en el nombramiento de los nuevos magistrados, aquí se va a armar otra crisis. Porque no se va a llegar a consenso. Y entonces ya lo dijo el presidente del Congreso. Me quedo. ¿Así es? Me sacrifico. Sí, ya, claro. Hoy hay un anticipo de esa novela, ¿va? Una película. Dice el Congreso, el presidente, me quedo. Si no se llegan a consenso, me quedo. Entonces, ¿qué? Hay un autogolpe ahí, ¿va? Sí, y también se está a la espera, como ya lo dijo Salvador Narrala el día que se firmó este pacto, que de aquí a lo que queda de Semana Santa puede darse la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo que prohíbe la reelección presidencial. Que ahí va a venir otro problema. O sea, antes del de la Corte, yo siento que este va a ser un problema bastante grande. Y los magistrados de la Sala de lo Constitucional ya pusieron sus barbas en remojo porque sabe que están frente a otro Congreso Nacional y frente a otra correlación de fuerzas diferente y frente a un bloque opositor, aunque incipiente, aunque con acuerdos mínimos, pero que está en conformación, en proceso de fortalecimiento y de consolidación. Entonces no va a suceder otro golpe de Estado al Poder Judicial como el del 12 del 2012. Es necesario que fortalezcamos la participación ciudadana, la participación de la población en todo el proceso, para detener cualquier arbitrariedad, cualquier ilegalidad, cualquier ilegitimidad y cualquier intento de una gobernabilidad dictatorial y no democrática en el país, más allá de lo que ya estamos viendo. ¿Usted ve crisis en este tema que le estaba planteando? Claro, la crisis está ahí. La crisis está ahí. Viene una crisis, mire, lo que va a decidir la Corte Suprema sobre la reelección, ¿va? Eliminar las coletillas que está ahí en el artículo de la Constitución, ¿va? Que va más allá al final. Sí, por supuesto, ¿va? Que se va a permitir la reelección. ¿Le compete a la Corte realmente eso? Le corresponde a una Congreso. Asamblea Nacional Constituyente. Porque fue nombrado precisamente, fue decretado en una Asamblea Nacional. Luego, lo que va a pasar con los magistrados. Si no hay consenso en el nombramiento de los magistrados, porque ahora ya no van a ser 15, parece que están hablando de más, ¿va? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que aquí lo que se está constituyendo es un problema de conflictividad, ¿va? Una conflictividad política que va a llevar a la violencia, ¿va? A la violencia, y entonces incluso se ponen hasta en riesgo las próximas elecciones. Y respecto, por ejemplo, al tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional, no es un problema de cargos y de sueldos, como quiere hacer aparentar el Partido Nacional. Es un problema de poder. Si la ley orgánica del Congreso Nacional, siendo ley de la República, aunque sea solamente de un poder del Estado, no fue sancionada por el presidente de la República, pasó directamente a su publicación en la Gaceta, el Diario Oficial. ¿Cómo va a creer que la reforma constitucional del jefe del Estado Mayor Conjunto se aprobó un día en la mañana, en la tarde se aprobó la ley orgánica, la modificación, sin que hubiera sido ratificada el acta, sancionada por el presidente, publicado primero la reforma constitucional y salen las dos publicaciones en la misma Gaceta? No es posible, es inaudito. ¿Cómo va a ser posible de que, como decíamos, la ley orgánica de la sede se aprueba un día, se sanciona 2 días después y en medio fue publicada sin la sanción del presidente? El Plan de Nación y Visión de País se publica en la Gaceta del Diario Oficial y 3 meses después se publica una como fe de ratas enviada por el secretario del Congreso directamente a la Gaceta, 17, 20 páginas de reformas que no son una fe de ratas, cualquier estudiante de primaria lo sabe perfectamente. Entonces es inaudita la ilegalidad, la mentira, la infamia con que se gobierna este país. Y los verdaderamente, auténticamente demócratas tenemos que hacer un bloque opositor, no simplemente para denunciar la mentira, sino para fundamentar nuestras posiciones jurídica y técnicamente. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar ya venimos con las conclusiones de este programa
el cual pues ha estado bastante interesante en esta ocasión. Ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero. Soy yo, somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es? Gracias, estamos ya en la etapa final de este programa. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones del mismo. Luego pues que nuestros invitados nos han planteado cómo visualizan ellos este proceso, este bloque de oposición, el papel que ha jugado la oposición en los últimos días, tanto en el Congreso Nacional y que ahora se ve que se involucrarán en temas nacionales. Blas, sus conclusiones en este tema, sus conclusiones sobre el bloque de oposición y qué futuro mira usted en el mismo. Bueno, primero creemos que el bloque de oposición tiene una gran tarea y además un momento oportuno en la historia de este país, precisamente para construir patria, para hacer patria, para fortalecer la democracia y luego para buscar esos espacios de participación y también fortalecer la participación ciudadana, ampliar la democracia hacia espacios de mayor, más deliberantes con respecto a problemas nacionales. La oposición tiene la oportunidad de echar a andar toda una estrategia de desarrollo encaminada precisamente a cambiarle la imagen a este país, a estar del lado del pueblo, precisamente de esas bases, y también vemos que esta situación está llevando a una crisis. Estamos ante una crisis política que puede derivar en aspectos, incluso, ¿por qué no decirlo a largo plazo? Estamos entre la concentración de poderes en una sola, en el caso del presidente, pero también eso puede llevar a que esas fuerzas vinculadas al gobierno también entren en un proceso de fragmentación, ¿va? Luego vemos que estamos llegando a una conflictividad política, ¿va? Con todo esto que se está dando de chantaje, de descrédito de la oposición, ¿va? De la mentira, etcétera. Entonces yo veo que a largo plazo aquí lo que viene es un proceso electoral muy conflictivo, con violencia, incluso se van encerrando espacios, ¿va? A la misma oposición por parte del poder y luego cómo influir en la toma de decisiones precisamente hacia que los partidos en la oposición también tengan representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Pero el problema no solo es la reforma porque tengan representantes, sino reformas al proceso electoral, reformas al sistema político y al sistema de partidos, ¿va? Es decir, allí debe de conducirse la oposición, ¿va? Entonces la oposición tiene un espacio muy amplio. La oposición tiene toda una posibilidad precisamente de convertirse en una verdadera oposición si plantea y lleva a cabo en su agenda problemas que son torales para la vida política y para el desarrollo de este país. ¿Empezó tarde la oposición o están en tiempo? Hay que recordar que dos partidos son totalmente nuevos, ¿no? El PAC
y el Partido Libre, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, era normal de que el acomodamiento y las posibilidades de diálogo, de entendimiento entre ellos y de puntos de acuerdo no fuera desde el principio. Pero indiscutiblemente debemos de fortalecer el diálogo y las agendas mínimas y los acuerdos tácticos y estratégicos entre ellos. Por ejemplo, un tema fundamental es el tema de la violencia, del crimen organizado y de la narcoactividad. Ahí la oposición tiene que jugar un papel fundamental en darle una respuesta integral, porque la población no va a querer ir a votar si las amenazas es duplicar esos 50.000 asesinatos que han habido de julio del 2009 hasta este momento. Una cifra dantesca que parece como que si estuviéramos en realmente un proceso de guerra. No más encostalados, no más violencia, no más asesinatos. La oposición y el bloque opositor tiene que decir no, basta ya. No más encostalados, no más asesinatos, no más crímenes para niños, mujeres, femicidios, periodistas, fiscales, abogados, dirigentes comunales, dirigentes campesinos. Basta ya a la violencia. No puede haber democracia con 50.000 asesinatos, con temor, con pavor, con miedo, con violentar la libertad de expresión, de asociación, de organización. Tenemos que hacer predominar la tolerancia, el pluralismo sobre el centralismo y la dictadura. ¿Empezó tarde la oposición? Pues creo que no, ¿va? Aunque la oposición empezó desde el momento en que se nombró la directiva del Congreso Nacional, al principio de la legislación. El Partido Liberal no quiso asumir esa responsabilidad de conducir el Congreso. Posiblemente hoy estuviéramos en otra situación, sí, pero creemos que el Partido Liberal también ha rectificado los errores cometidos, ¿va? Y el mismo presidente del partido, Villeda, dice que entra en una catarsis diciendo que se arrepiente, va a decir que es un error no haber participado en eso. Entonces creemos que es el momento oportuno y creo que en este momento también hay problemas torales que la oposición tiene que desarrollar. Y hay algo interesante en esto. Mire, estamos en un proceso que desde el gobierno, desde la estructura del Estado, están en un proceso de desarticulación de las organizaciones, sobre todo las organizaciones sociales. ¿Para qué? Para que no haya crítica, para que no haya oposición a sus políticas, ¿va? Entonces, al ir desarticulando las organizaciones, definitivamente no hay oposición. No hay oposición desde los sectores sociales, de los sectores populares, ¿va? Pero también aquí la oposición precisamente está en los partidos, ¿va? Y además yo creo que esta oposición política debe nuclearse a través de las organizaciones sociales y también de la sociedad civil. Sí, excelente. Sus valoraciones finales, don Fernando. Únicamente recordar el artículo 3 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. La patria está primero que los intereses particulares o partidarios. Y la ciudadanía y la población debemos doblegar nuestros criterios individuales en función de esos intereses mayúsculos de una patria que única y exclusivamente se justifica en función del mejoramiento de la calidad de la vida y de la dignidad de la persona humana, con lo que comienza varios de los artículos de nuestra Constitución de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesante programa en relación al papel que está jugando la oposición en nuestro país. 4 partidos políticos que han iniciado un bloque consolidado camino a lo que es la oposición en Honduras. A ustedes les agradecemos el habernos acompañado. Les invitamos para que en la próxima emisión nos acompañen aquí en A Fondo a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta la próxima.